Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. Es cierto que debemos dejar a nuestros hijos decidir por sí mismos lo que sea bien y lo que sea mal, de tomar su propia decisión. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Necesita instrucción? ¿Necesita corrección? ¿O que todo de una forma mágica se va a resultar? En breve comenzaremos nuestro segundo estudio de Proverbios 22:6. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reina en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión. No todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, no se respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Los proverbios son declaraciones concisas de verdades de la vida. Estas declaraciones del libro de Proverbios no son tan eclesiásticos, sino prácticas que tocan lo que pasa en nuestra vida diaria. Tratan con asuntos y retos de la vida. Hablan de asuntos como la pereza, la envidia, las amistades, el uso y abuso de palabras, el lugar del sexo, la envidia, lo que empezamos la última vez, las responsabilidades y retos de criar a nuestros hijos. Una vez leí un libro sobre las grandes verdades de la vida que han aprendido los niños, que han aprendido los adultos y lo que han aprendido los de mayor edad. Tal vez aún Salomón hubiera identificado con alguno de esos proverbios de la vida normal. Por ejemplo, grandes verdades que han aprendido los niños. No deje a su mamá cepillar o peinar su cabello si ella está enojada con papá. Cierto, ¿no? Nunca pida a un niño de 2 años traerle un tomate. Termina salsa. No puede esconder un pedazo de brócoli en un vaso de leche. Aunque lo intentan, pero no le sirve. Y lo que han aprendido los adultos. Criar a joven es como tratar de clavar gelatina a un árbol. Muy difícil. Y lo que han aprendido los de la mayor edad, las arrugas no me duelen. La risa es buen ejercicio. El mejor que escuché fue, ya no busco la comida sin preservantes. A mi edad necesito todos los preservantes que puedo encontrar. Y
Al llegar a la edad cuando conozco todas las respuestas, nadie está haciendo las preguntas. Estos proverbios son chistosos, pero lo que hace es hacer un punto de contacto con la vida. Esto es lo que está haciendo Salomón. Toma estas declaraciones dadas por Dios, pero las dirige a los asuntos que son de gran importancia en nuestra vida. Y entre ellos, no siendo de menor importancia, es este asunto de criar a nuestros hijos. Es uno de los retos más grandes en nuestra vida, estar encomendado con este tesoro que son los niños pequeños y que Dios nos pide cuidarlos y criarlos. La vez pasada vimos que la sabiduría empieza en familia y que son nuestros los hijos solo por un tiempo limitado. También vimos que tenemos que entender lo que Dios nos ha concedido. Nos ha concedido un niño. Este niño necesita saber quién es ante Dios. Necesita conocer su identidad. También el niño necesita instrucción y corrección, porque no las trae incorporadas. Mucho de lo que se representa en su vida de adulto actualmente ha sido formado en la mente del niño en su infancia. Esto es el niño. Ahí está donde nuestra responsabilidad empieza. Vemos que en Proverbios 22:6 enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. No solo tenemos que reconocer qué es lo que Dios nos ha dado, tenemos que instruir, tenemos que enseñar, debemos reconocer en primer lugar que nuestra responsabilidad dada por Dios es de activamente instruir, activamente entrenar a nuestros hijos en el camino en que deben ir. Y el reto de criar a nuestros hijos es de reconocer que el camino en que naturalmente quieren ir nuestros hijos no es la dirección que necesitan ir. Entonces cargamos la responsabilidad de hacer un correctivo en su vida. Debemos dedicarles al Señor no solo públicamente en un culto, pero también todos los días, los 24/7, en cada momento. El Señor nos los ha encomendado y debemos en ciertos sentidos volverlos, dedicarlos a Él. Queremos a nuestros hijos. Habiéndoles dedicado al Señor, queremos llevarlos en la instrucción del Señor. Pablo lo escribe en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez, o quiere decir desde la infancia, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La razón que Timoteo había conocido las escrituras era porque sus padres las habían enfatizado en su vida desde la infancia. Era prioridad en la familia. Esta perspectiva, esta determinación nos pondrá en contra del mundo, contra el mundo en que vivimos. Tenemos que estar preparados de pararnos contra la corriente. Y a veces la corriente es fuerte. Si no, seremos llevados por esa corriente. Y entre más que esperamos iniciar, más difícil será resistir la corriente. La sociedad en que vivimos deja abandonados a los niños sin principios. Ellos dicen que están liberando a los niños, pero actualmente los están dejando indefensos. Ellos piensan que los hijos solo existen para este mundo. No ven el aspecto eterno del alma en cada persona. Su actitud es vivir por el presente. Ayer ya se fue. Mañana tal vez no llega. La eternidad no existe, dicen ellos. El cristiano sabe que hay un alma en este cuerpo que vivirá para siempre, o con Cristo en el cielo, o con los que serán ausentes de la presencia de Cristo en el infierno. Nuestras mentes no soportan un vacío.
Si no las llenamos con verdad, no permanecerán vacías, se llenarán del error. Si buscamos proveer para nuestros hijos, educar a nuestros hijos, inculcar en ellos principios que ignoran la cuestión de sus almas, la piedad de la fe, esto es una preparación sin Dios, sin su promesa, sin esperanza, sin reposo y sin paz. En leer a Proverbios hemos descubierto que el libro es lleno de sabiduría que viene desde arriba, del cielo. Y esta sabiduría se fundamenta en el temor a Jehová. El reconocimiento que Él nos hizo, que hemos pecado, que el Señor vino a redimirnos y que en redención somos hechos nuevos y que anticipamos el día cuando todo será perfecto en el cielo. Si en medio de todo esto rechazamos a los principios bíblicos para criar a nuestros hijos, estamos arruinando la formación de nuestros hijos. Proverbios 24, 30-31. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esa viña es como nuestros hijos. Eso es el resultado de ignorar nuestra responsabilidad de criar bíblicamente a nuestro hijo, la destrucción de su potencial que Dios le ha puesto en ellos. Recuerda, nunca es temprano para empezar, pero hay un punto donde es demasiado tarde para iniciar. Por eso, vemos que este versículo, Proverbios 22:6, es aún más urgente, más exigente para nosotros los padres. No es difícil entender. Enseña al niño que no entiende. En otras palabras, entrenen al niño. Tenemos que descubrir lo que significa entrenar. Entrenarlos en el camino en que deben andar. Entonces hay un camino ancho que parece correcto al hombre, pero termina en la destrucción. Y por tendencia natural, ese es el camino que buscarán nuestros hijos. El camino estrecho que dirige a la vida no es un camino que nuestros hijos encontrarán por sí mismos, ni por herencia, ni por naturaleza, ni por inclinación. Solo por gracia podemos entrar. Y una de las influencias más significativas en llevar a nuestros hijos a la fe es la estructura del hogar, especialmente el papel del padre. Para entender lo que significa ese entrenamiento, acudimos a Pablo, quien fue criado en un hogar judío y quien hace eco del principio de Proverbios 22:6 en el libro de Efesios, el 6º capítulo, el 4º versículo. Debemos reconocer en este entrenamiento lo que no debemos hacer. Vayamos a Efesios 6, versículo 4, la primera parte. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Interesante. Este mandato está dirigido a los padres, los papás, la cabeza del hogar. La esposa como ayuda idónea ayuda a su esposo, pero la responsabilidad queda con el varón de la casa. Muchas veces los padres abandonan la responsabilidad de criar a los hijos a la madre. Piensan que pueden lavarse las manos de la responsabilidad que Dios les ha dado. Pero Dios los tiene por responsables y tendrán que responder ante Dios por lo que han hecho o por lo que no han hecho con sus hijos. Mire, ¿qué significa provocar a ira a nuestros hijos? A veces parece que nuestros hijos se sienten provocados solo porque existimos. Ni quieren que estemos presentes frente a sus amigos. A veces se escandalizan por la forma que vestimos.
ay, tan anticuadamente. Se sienten provocados porque hacemos lo que debemos hacer. Por ejemplo, si les hablamos constantemente de los principios bíblicos, ¿se acuerdan? Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dicen, ay papá, tiene que hablarme de eso ahora mismo, no me gusta, me está provocando. No escucha lo que dice la Biblia, no está permitido provocarme. ¿Puedo ir a mi cuarto? Sí, hijo, tengo que hablarle de esto, porque Dios dice que debo hacerlo. Y no debe ir a su cuarto hasta que me escuche. No debemos ajustar nuestro comportamiento basado en lo que quieren o desean nuestros hijos. Debemos ajustar nuestro comportamiento basado en los principios bíblicos. Y los principios bíblicos toman prioridad sobre todo lo demás. Entonces tengo que hablar de esto al andar por el camino, y cuando nos acostamos, y cuando nos levantamos. ¿Cómo puedo provocar a nuestros hijos? Quisiera dar algunos ejemplos. Nosotros provocamos a nuestros hijos por no permitirles ser lo que son, es decir, niños, al hacer exigencias no razonables de ellos, sin tomar en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez, el hecho que dicen cosas que nos parecen ridículas, pues no son particularmente maduros, sus cerebros no son totalmente desarrollados. Al no dejar que disfruten la niñez, a tratar de que actúen como los mayores a una temprana edad. A veces queremos que un niño actúe como si fuera un hombre. Hombre, que sea hombre, no llore, que sea un buen hombre, o que una niña se viste y pose como si estuviera una joven, como estuviera un modelo, una modelo. Estamos robando de la oportunidad de ser niños o niñas, de pasar por la etapa de la niñez. Provocamos a nuestros hijos por no permitirles ser lo que son, niños. Nosotros provocamos a nuestros hijos por tratarlos con dureza y crueldad. Nuestros hijos tienen vidas frágiles, sensibles. No queremos ser culpables de abuso ni físico, ni emocional, ni verbal. No debemos ser culpables de violencia verbal tampoco. El peligro de la crítica arbitraria siempre los deja con la duda, incapaz de tomar responsabilidad, incapaz de encontrar a dónde van, porque en base al amor mal encaminado, hemos sentido la necesidad de siempre, en cada ocasión, señalar lo que hacen mal. Mire lo que hiciste mal. Eso no es lo correcto. Lo dejamos siempre con la pregunta: ¿puedo jamás hacer lo suficiente para ellos? Y lo provoca. Nosotros provocamos a nuestros hijos por ridiculizarlos frente a otros, especialmente sus iguales, sus amigos. Nosotros provocamos a nuestros hijos por expresar favoritismo o comparaciones injustas. ¿Por qué no puede ser como su hermano o como su hermana? Él o ella es tan cumplido y usted es solo necio. Provoca. Nosotros provocamos a nuestros hijos por no expresar nuestra aprobación, aún en sus más mínimos logros. Y a veces tendremos que darle gran aprobación para logros pequeños, porque logros pequeños son todo lo que ellos tienen. Nosotros provocamos a nuestros hijos por ser arbitrarios en el ejercicio de la disciplina. Es que ellos no saben dónde están parados. A cada rato, ¡pum!, así. Y por otro rato, ¡pum!, de esa situación, ¡pum!, de la otra situación, ¡pum! No saben si van a hacer lo correcto o no. No saben si lo van a entender, lo que va a pasar este día o no. Muchas veces eso sale de que somos nosotros arbitrarios en nuestra propia autodisciplina.
No aprenderemos a disciplinar bien a nuestros hijos a menos que hemos aprendido a disciplinarnos a nosotros mismos. Si somos arbitrarios en la manera que tratamos con pecado en nuestra vida, es inevitable que seamos arbitrarios en la manera que tratamos con ello en la vida de nuestros hijos. Cuando mis hijos escuchan piedad de mi boca, pero ven la maldad en mi vida, entonces yo les señalo al cielo, pero los dirijo al infierno. Nuestra vida grita tan fuerte que no pueden escuchar lo que estamos diciendo. Aprenden por la imitación. Nosotros provocamos a nuestros hijos por desatenderlos o hacerlos sentir como intrusos en nuestra vida. Déjeme solo, ¿no ves que estoy ocupadísimo? ¿No ves que tengo ese compromiso, esa fecha límite? Tengo que terminar esto. Deja de molestar. Provocamos. Nosotros provocamos a nuestros hijos por medio de tratar a que logren nuestros objetivos en vez de los suyos propios. Déjeme decirle lo que va a estudiar. Usted va a estudiar esta carrera. Te diré dónde va a estudiar porque este es lo mejor para ti. Déjeme hacerlo todo para ti. Provoca. Nosotros provocamos a nuestros hijos por sobreprotegerlos o retirar nuestro amor de ellos cuando no hacen lo que queremos. Esta manera de tratar con nuestros hijos los provoca exasperación, a la ira. Esto es porque llegan a desanimarse. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces dice Pablo, quisiera asegurarme que no lo haga, pero déjeme decirle lo que sí deben hacer. Y nos da una palabra de exhortación no negativa como esto, pero positiva, que también concuerda con Proverbios 22:6. No solo debemos reconocer en este entrenamiento lo que no debemos hacer, sino lo que sí debemos hacer. Volvamos a Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Debemos criarlos. Significa nutrirlos, alimentarlos. Significa atesorarlos con cariño. Significa criarlos con ternura. Esas son las cosas que tenemos que implementar para nuestros hijos, lo que la Biblia considera importante. Son criaturas frágiles. Su necesidad para ternura y seguridad están por todas partes. Son moldeables como el cemento húmedo. Solo hay una breve oportunidad para que ponga sus manos en el cemento y deja huella. Y si sale a tomarse un cafecito y luego vuelve, ya es tarde. Y eso es el gran reto para nosotros, en medio de dolor que sentimos por no haber puesto las manos cuando estaba húmedo el cemento. Ahora se ha endurecido y no podemos volver sin sensibles o taladros para tratar de cambiar lo que se ha endurecido. Debemos criarlos en la disciplina del Señor. La idea es entrenamiento del Señor. La palabra es semejante a la pedagogía que toca a los padres. Veamos a Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina a presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este entrenamiento se refiere a lo que se logra por medio de reglas, regulaciones, recompensas y castigos necesarios. Uno de los medios es el castigo o digamos disciplina. La Biblia es clara que debemos usar la vara de forma correctiva.
Proverbios 13:34. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. La Biblia es clarísimo que es mal uso de la vara cuando sea motivado por envidia de parte de nosotros, por malicia, por orgullo, por desprecio. Tenemos que estar seguros que en el ejercicio de la disciplina, que no lo hagamos en un momento de enojo, ni cuando estemos molestos, ni cuando sea herido nuestro orgullo. Tenemos también que tener cuidado del exceso de la disciplina o por el otro lado la omisión de disciplina. Cualquiera es un exceso. De no llegar a ser extremistas por ninguno de los dos lados. Tenemos que discriminar entre la irresponsabilidad infantil, que no amerita disciplina, y la desobediencia intencional, lo que sí amerita disciplina. Los disciplinamos para sujetar su voluntad al camino correcto y buscamos habilitar sus corazones a que sean purificados. El motivo de disciplinar con la vara es que ve en su hijo algo que una pequeña conversación no sería suficiente para corregir. Puede ser un patrón, un hábito de enojo que se enardece en cualquier momento, o un corazón resentido, o un espíritu envidioso, que la conversación no lo corrige. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho y las conversaciones no la alejará de él. Tenemos que disciplinar, pero tenemos que disciplinar con propósito. Debemos criarlos no solo en la disciplina del Señor, sino en la instrucción del Señor. La instrucción del Señor se refiere a lo que hacemos y decimos a nuestros hijos. Mire, dos caras de la moneda. No solo decimos, sino lo que hacemos a nuestros hijos. Sus mentes necesitan ser llenas de verdad para no llenarse de error. Ten mucho cuidado de esta filosofía que dice que hay que dejar a los niños escoger por sí mismos. Dejados por sí mismos, nuestros hijos escogerán por naturaleza el camino ancho que se dirige a la destrucción. No tiene criterios incorporados. Un revolucionario dijo que pensaba que era muy injusto de influenciar la mente de un niño antes de que podía escoger por sí mismo. El pastor a quien estaba hablando dijo, mire esto, ese es un huerto botánico. Estaba lleno de maleza. ¿Cómo así?, decía el revolucionario. El pastor dijo, todavía no había llegado ese huerto a los años de discreción, de poder decidirse. Era cierto que la maleza había tomado ventaja, creciendo en todo lugar, cubriéndolo todo, pero yo no podía ser tan injusto de perjudicar el suelo a favor de fresas y rosas. ¿Entendiste? Traducido al mundo de criar a nuestros hijos, sería algo así, una absoluta estupidez. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. De ese fluye toda la aberración, todo lo torcido de la verdad de Dios. Este entrenamiento, recuerda, es una obra de ansiedad vigilante que nunca se da por vencido. Es dolorosa, es extendida, exige todo de nosotros los padres. Debemos recordar y reconocer lo que sí debemos hacer, disciplina e instrucción del Señor. Pero al final de cuentas, y en cuarto lugar, debemos recordar que todo es por la gracia del Señor. Proverbios 22:6, volvemos a este versículo. Instruye al niño en su camino. Aquí está. Y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. ¿Cómo nos mantenemos esta promesa? Eclesiastés 11:1 dice, echas tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Isaías 55:11, que conocemos bien. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Piénselo. ¿Por qué cree usted que es cristiano? Porque aceptó la promesa de Dios. Al que a mí viene, no le echo fuera. Esa es promesa. ¿En qué basa su destino eterno? La promesa de la palabra de Dios. ¿Cuál es su esperanza de que sus hijos estarán consigo en el cielo? La promesa de la palabra de Dios. A veces tenemos que amarrarnos a esta promesa, amarrar esta promesa a nuestro corazón. Dios, te traigo mi hija, parece que ha salido, no está en camino. Hice lo que debería hacer, pero mi hija no ha encontrado el camino. ¿Cuál es mi expectativa? Mi expectativa es que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que en algún tiempo que le pique la conciencia y que todo lo que hemos invertido en ella vuelva a su mente y que acepte a ti, Señor. O mi hijo ya salió de la casa, Señor. Oramos que se le moleste la conciencia, que sus placeres sean amargos y que de repente todo lo que le ha sido enseñado en aquellos días tempranos de su vida fructifiquen y que lo traiga a la fe. Como el hijo pródigo recordó de la casa de su padre, de la posibilidad de misericordia, lo devuelve buscando esa misericordia para encontrar el abrazo de un Padre Celestial que le ha estado esperando. Cualquiera que sea su situación, todo es por la gracia del Señor. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en el Señor Jesús. Agárrese, siga confiando, siga esperando, deje que Dios ordene sus pasos y deje los resultados a Él. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debemos reconocer que nuestra responsabilidad dada por Dios es de activamente instruir, entrenar a nuestros hijos en el camino en que deben ir. Debemos reconocer en este entrenamiento lo que no debemos hacer. Debemos también reconocer en este entrenamiento lo que sí debemos hacer. Y debemos recordar que todo es por la gracia del Señor. Oremos. Señor, sobre tu misericordia, tu gracia, nos tiramos, Señor, nos postramos. Señor, porque tú nos has prometido. Te pido, Señor, que seamos fieles, que seamos cumplidos, evitando lo que no debemos hacer, pero cumplidos y diligentes en lo que sí debemos hacer con nuestros hijos, para entrenar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción tuya. Y Padre, ayúdanos a recordar y confiar en tu gracia y en tu misericordia si no vemos el resultado inmediato, sabiendo si hemos cumplido lo que debemos hacer, que tú cumplas a tu promesa en el transcurso del tiempo. En el nombre de Dios.